Las Fuerzas Armadas de Israel han intensificado su ofensiva militar contra el sur de Gaza, epicentro de los nuevos combates con los milicianos de Hamas, tras haber casi completado su operación en el norte del enclave. Con esto comenzamos esta nueva edición de DW Noticias. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Intensos combates en la ciudad de Khan Yunis y sus alrededores en el sur de Gaza. El ejército israelí hace un llamado urgente a los civiles para evacuar zonas de combate. Un rehén israelí retenido en Gaza murió, así lo anunció este sábado el kibutz donde vivía. En otros temas, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó este viernes una nueva arremetida de la Fiscalía que busca invalidar su victoria electoral, lo que calificó de un golpe al corazón de la democracia guatemalteca, cuando solo falta un poco más de un mes para su investidura. Y el canciller alemán Olaf Scholz rechazó este sábado cualquier recorte de las prestaciones sociales pese a la crisis para acordar un presupuesto para el 2024. Scholz participó hoy en el Congreso de su partido, el SPD, mientras las encuestas lo sitúan como el canciller más impopular en décadas. Israel sigue bombardeando objetivos en el sur de la Franja de Gaza luego de que Estados Unidos vetara en el Consejo de Naciones Unidas un alto el fuego. Según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas, más de 17.000 personas han muerto en 2 meses de campaña militar israelí. Por su parte, la ONU alerta de que el sistema de ayuda humanitaria en Gaza corre el riesgo de colapsar por completo. Han pasado más de 2 meses desde el ataque terrorista de Hamas y el inicio de la ofensiva militar israelí en Gaza, y siguen llegando imágenes como estas. Sanitarios que llevan heridos a hospitales, entre ellos muchos niños. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, los últimos bombardeos israelíes en la ciudad de Khan Yunis han causado decenas de muertos. Y también están bombardeando más al sur, en Rafah. Muchos huyeron al sur de la franja cuando al inicio de la guerra Israel les aconsejó abandonar el norte. Nos hicieron desplazar de la ciudad de Gaza a la de Khan Yunis y luego a Rafah. ¿A dónde debemos ir ahora? Los niños y las mujeres dormían plácidamente. Una mujer de 52 años que no llevaba armas y un niño de 5 estaban lanzando cohetes contra Israel. Los ataques se intensifican y también los llamados internacionales para un alto el fuego. Pero el viernes, en Nueva York, Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad redactada por Emiratos Árabes Unidos que pedía un alto el fuego humanitario en Gaza. Mientras Hamas se aferre a su ideología de destrucción, cualquier alto el fuego será, en el mejor de los casos, temporal y desde luego no aportará la paz. Cualquier alto el fuego que deje a Hamas el control de Gaza negaría a los palestinos la oportunidad de construir algo mejor para sí mismos. Pero muchos palestinos no comparten este argumento. Estas armas han sido fabricadas en Estados Unidos y en países occidentales. Apoyan a Israel en la masacre de jóvenes, niños, mujeres y ancianos. Alá es nuestro Salvador y cuidará de nosotros. Cuando Estados Unidos vetó el alto el fuego en la ONU, reafirmó su postura contra el pueblo que muere bombardeado día y noche con armas estadounidenses. La ONU afirma que el sistema de ayuda humanitaria en Gaza corre el riesgo de colapsar por completo. Y la mayoría de los gazatíes no pueden huir de la franja. Y no les queda más remedio que refugiarse como pueden bajo los intensos bombardeos israelíes. Y nos vamos ahora de inmediato a Jerusalén. Conectamos con nuestra enviada especial Jenny Pérez. ¿Qué han dicho las autoridades israelíes de esta fase de la guerra con todas las críticas de fondo? La guerra urbana por tierra está en su máxima expresión. Hasta ahora los soldados israelíes buscan casa por casa a los 138 rehenes israelíes aún en poder de Hamas, incluso a los 18 personas que se estiman han muerto. También a los responsables de la masacre del 7 de octubre, así como también a cualquier sospechado de participar en las actividades terroristas de Hamas en el enclave palestino. Israel está decidido a traer los rehenes a casa, pese a la opinión internacional en contra, pese a todas las críticas, pese también a las críticas y a
la que llama campaña de organismos internacionales como Naciones Unidas o incluso la Cruz Roja. El gobierno de Israel decía que son organizaciones que no son neutrales y es una decisión, parece, una opinión que parecen compartir muchos de los que hemos hablado tanto aquí en Jerusalén como en Tel Aviv. Aseguran que estas organizaciones no pueden ofrecer neutralidad posible porque gran parte de la gente, del personal con el que trabajan en Gaza son precisamente palestinos gazatíes y que pertenecen también o de alguna manera utilizan o son parte de la estructura que utiliza Hamás en la franja de Gaza. Son cosas de las que escuchamos en estas crónicas de la guerra. En este punto también en una conferencia de prensa el portavoz del ejército de Israel decía que habían encontrado un arsenal de Hamás uno tras otro en casas, en escuelas, en recintos sanitarios. Lo decía la prensa internacional en esa conferencia de prensa. Decía, son todas pruebas que una vez más nos habla de cómo la estructura terrorista de Hamás se ha asentado en la población de Gaza. También hay que decir que pese a todo lo que está pasando, Hamás parece resistir. Lanzaba cohetes en la pasada noche hacia el centro de Israel, hacia Tel Aviv, que eran interceptados por la cúpula de hierro, por ese sistema antimisil de Israel. También algunos cohetes caían hoy día en el sur de la franja de Gaza, en las comunidades, alertando también a la población del lugar. Según el ejército israelí, habían sido lanzados desde una zona humanitaria palestina establecida en el área de Al-Mawasi, en el sur de la franja de Gaza. Es una información que Deutsche Welle hasta ahora no ha podido confirmar de forma independiente. Hoy se comunicaba la muerte de otro rehén en cautiverio de Hamás. ¿Qué nos puedes contar de los rehenes que siguen en el enclave palestino? Es otro rehén que ha muerto en cautiverio con Hamás, asegura la fuente israelí. El ejército israelí dice que se trata de un joven de 20 años cuyo nombre es Baruch, cuyo hermano también y abuela fueron asesinados el 7 de octubre, el día de la masacre. El ejército israelí informaba de que había preparado una operación de rescate para él y para otros cautivos, pero el portavoz del ejército israelí también decía en esa conferencia de prensa esa operación ha fracasado. Queremos decir que hoy día entrevistamos a uno de los padres que tiene a sus dos hijos de rehenes en la franja de Gaza. Se trata de Itzik Horn, un septuagenario argentino-israelí, aquel que huyó de Argentina en la época de los 80, el autoritarismo argentino, y trató aquí de luchar por la paz, en lo que creía, luchó por la paz, por muchos proyectos con palestinos, amigos. Hoy dice se siente totalmente defraudado, desilusionado. Él dice que también es lo que le pasa a muchos de aquellos que vivían en los kibutzes y que fueron atacados ese día de la masacre. Dice, voy a volver a creer en la paz el día en que los palestinos de la franja de Gaza también condenen activamente el terrorismo de Hamás en el enclave palestino. Gracias, Jenny Pérez, desde Jerusalén. Bueno, y mientras tanto, aumenta la presión sobre el gobierno de Israel para que consiga la liberación de los secuestrados por la organización terrorista Hamás. Miles de personas se manifestaron en Tel Aviv y reclamaron que la liberación de los rehenes sea la prioridad central del gobierno. Muchos muestran su descontento con la manera en que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha manejado la situación desde el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. Otros temas, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se pronunció en contra de la Fiscalía y ratificó este viernes la victoria de Bernardo Arévalo de León como próximo presidente del país, luego de que el oficialismo anunciara su anulación por irregularidades. La Fiscalía ejecutó lo que la OEA calificó de intento de golpe de Estado en contra del presidente electo para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero. En una conferencia comandada por el secretario del Ministerio Público, Ángel Pineda, sancionado por Estados Unidos bajo cargos de corrupción, la Fiscalía divulgó varios casos penales en contra de Arévalo de León y también en contra del Tribunal Supremo Electoral. El ataque y las acusaciones absurdas y espurias hacia el partido Movimiento Semilla carecen de todo fundamento. Su objetivo es negar la posibilidad de gobernabilidad que da una bancada en el Congreso de la República. Saben que el mandato para el cambio que el pueblo de Guatemala dio en las urnas necesita de la presencia de la bancada del Movimiento Semilla en el Congreso y por eso quieren cancelarlo ilegalmente. Y los activistas climáticos han condenado a los exportadores de petróleo por instar a los países a rechazar cualquier acuerdo que suponga la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. Según los informes, el secretario general de la OPEP escribió a sus miembros y aliados pidiéndoles que impidieran un acuerdo de este tipo en la conferencia de la ONU sobre el clima que se celebra en Dubái. Los defensores del clima y varios países afirman que la OPEP está poniendo en peligro el futuro de todo el planeta.
Y el canciller federal alemán Olaf Scholz fue el orador de la jornada en el Congreso Ordinario del Partido Socialdemócrata Alemán en Berlín. La insatisfacción ciudadana con su gobierno se ha reflejado en sus malos resultados en las elecciones regionales. Un sondeo publicado este viernes daba a Scholz el índice de aprobación más bajo de un dirigente alemán en un cuarto de siglo. Y también el apoyo a su partido ha caído en las encuestas. Scholz necesita mantener su coalición con los verdes y los liberales y contrarrestar la popularidad récord de los ultraderechistas de Alternativa para Alemania. En Alemania, la extrema derecha ha mostrado su rechazo a la política de permitir la entrada de más inmigrantes en este país. Scholz insistió en que solo fomentando la llegada de más inmigrantes a Alemania se puede garantizar la prosperidad económica. Tenemos la responsabilidad de garantizar, por el futuro de nuestro país, que haya buenas perspectivas para quienes son necesarios aquí. Llevamos muchos años viendo cómo Alemania no tendría la prosperidad que hoy tiene si no hubiera acogido a innumerables personas cuyos padres o ellos mismos nacieron en otro país. Tenemos que situar la inmigración irregular en el contexto adecuado. Queremos mantener este país abierto a los trabajadores, a los estudiantes, a los científicos, a los aprendices y a sus familias. Como país de inmigración, Alemania tiene que seguir acogiendo a quienes contribuyan a nuestra prosperidad y al crecimiento de nuestra economía. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Cientos de personas se manifestaron en Tbilisi, capital de Georgia, en apoyo de la candidatura de su país a la Unión Europea. Se espera que la UE anuncie su decisión la próxima semana. El bloque ha pedido a Georgia que haga frente a la corrupción y las deficiencias electorales. Cientos de personas se congregaron en la Plaza de San Pedro del Vaticano para asistir a la ceremonia de presentación del árbol de Navidad y del nacimiento de Jesús. El árbol tiene 25 metros de altura y creció de los Alpes italianos. El icónico letrero de Hollywood celebra sus 100 años. Hace un siglo que se erigió en las colinas de Los Ángeles y en su origen no ponía exactamente Hollywood ni tenía nada que ver con el mundo del cine. Y aunque hoy se ha convertido en un famosísimo monumento al séptimo arte y atrae a millones de turistas, en una ocasión estuvo incluso a punto de ser derribado. Sin ninguna duda, es la mayor atracción de la ciudad de las estrellas. Turistas de todo el mundo viajan a Los Ángeles para hacerse una foto al pie del emblemático cartel de Hollywood y celebrar su centenario. El gigantesco letrero se iluminó parcialmente con bombillas semejantes a las que se utilizaron en 1923. Esta noche hay una iluminación simbólica del cartel de Hollywood. Se iluminó por primera vez con unas 3.700 bombillas en torno al perímetro de cada letra, cuando en su origen decía Hollywoodland. Hollywoodland solo debía durar 18 meses. Se colocó el 8 de diciembre de 1923 y se iluminó para anunciar una urbanización de lujo que se estaba construyendo en Hollywood Hills. En la década de 1940 se acortó a Hollywood, pero las inclemencias del tiempo, así como los grafitos, han hecho mella en el letrero a lo largo de los años. Tras un fallido intento de derribarlo, en 1973 fue declarado monumento de la ciudad. En las décadas posteriores se ha convertido en un motor económico y ha contribuido a la multimillonaria industria turística de Los Ángeles. Este es realmente un momento importante para Los Ángeles porque el cartel de Hollywood es ya un icono mundial. Es la razón por la que la gente decide venir a Los Ángeles, no solo para hacerse la foto de sus sueños con el cartel de fondo, sino también porque representa el hecho de que Los Ángeles es la ciudad de las infinitas posibilidades. Como parte de su cambio de imagen, el cartel se pintó de nuevo, con unos 1.500 litros de pintura. Y también hay planes para construir un nuevo centro de visitantes de este gigantesco y legendario letrero.
Y con este gigante letrero terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.